Hola y bienvenidos a todos nuevamente a esta segunda edición de El Centurión, en el que en la edición de hoy, en este vídeo, haremos un repaso sobre el estado del Partido Socialista en este país y un poco su trayectoria, y hablaremos también sobre el tema del momento y que lleva siendo mucho tiempo del momento, que es la corrupción, ¿no? Y también lo haremos desde una forma de vista pues sistémica. También podemos tratar los casos del Partido Popular y de otros. Efectivamente, vamos a hablar hoy, como dijimos en el vídeo anterior, de todas las tramas que están rodeando actualmente al gobierno, las que tuvieron en el pasado y las que aún están en proceso, bueno, que están imputados, ¿no? Todavía no ha habido un juicio o una sentencia. Y bueno, para empezar, yo creo que podemos empezar por las noticias de última De hora. última hora. Sí, bueno, vamos a recordar que Cerdán, el ex número 2 del PSOE, Sí, que ex número reemplazó, también, ¿no? Como fue es Ábalos. verdad, eso te iba a decir, ex número 2 fue Ábalos, cumple ya 3 días en prisión y pronto 3 noches. En Soto del Real, como lo vimos. Exacto. Y respecto a esto también comentaremos primeramente, última hora, hace unos días salió la noticia, las declaraciones de la ministra, ¿no?, de Hacienda, Montero, María Jesús Montero, desvinculando totalmente a Santos Cerdán, como si no perteneciese al partido o no tuviese nada que ver con la estructura del PSOE, ¿no? Que esto lo llevan, es la estrategia que han adquirido ciertamente muchos políticos cuando afloran estos casos, que es el de yo no conocía, no tiene nada que ver, aun cuando forman parte directa, evidentemente, de la estructura del partido, como era el señor Cerdán y como era el señor Ábalos, ambos con su influencia y conectados también con Coldo. Y también no olvidemos al Dama, y tampoco olvidaremos el caso de Leire Díaz, la periodista esta tan influyente en contacto con algunos agentes del PSOE. Permítame añadir Sí, que es que qué personaje más detestable. Desde luego, o sea, es que, y lo voy a decir con estas palabras, la Chiqui Montero me saca de mis casillas y de verdad es increíble. Qué personaje, por Dios, que nos ha hombre, traído la política a España. sí, ciertamente, Es que yo se, como lo se veo, contradice, sí, es que hay un vídeo que la mujer se contradice. sí, Primero dice una sí, cosa y luego dice todo lo contrario y podríamos, se queda tan sí, ancha. No tiene vergüenza ninguna esta mujer. Parece que tiene que se olvida de lo que va diciendo, así como si no fuera la cosa. Hombre, por Dios, es, es es esperpéntico, por perpéntico, Dios. sí, eso es Sí, perpéntico, sí. efectivamente. Creo que, bueno, todos los personajes, ¿no? Tanto Ábalos como Coldo, ¿no? Coldo, que fue, como sabemos, gorila en Pero discotecas y esos son tal, personajes de que dices, dudosa, esto sí, parece una película, como dice Dani Esteve, esto parece Torrente, ¿vale? desde Esto parece luego, Torrente. ciertamente, Pero es que esta ciertamente. mujer ya es otro tema aparte. Mucho un problema de los políticos en la hemeroteca, ciertamente, ¿no? Porque vemos, bueno, y con Sánchez y con muchos otros, que dicen una cosa según una cosa, como Montero y Sánchez aseguraban que confiaban plenamente. De hecho, justo días antes, si podremos, pondremos las titulares y las pruebas gráficas de ellos poniendo la mano en el fuego por Cerdán, y al día siguiente, ¿no? Y lo negaron hasta el final, y al día siguiente lo envían a prisión. Es absolutamente dantesco como quieren, ¿no? Como estas estructuras del poder político en España pues resultan con prácticas mafiosas que pueden aprovechar por sus estructuras. Y creo que esto es un tema también central e interesante, porque ahora también vamos a proceder a hablar, si te parece, de los casos de corrupción que ha habido a lo largo de la historia de España desde el inicio de la democracia, desde luego que ha habido. Efectivamente, aunque déjame añadir que debo decir que esta noticia, esta última nueva de que Cerdán está en la cárcel, de las pocas que me ha sacado una sonrisa, porque últimamente las noticias que he ido viendo son para ponerse a llorar. Pero efectivamente, vamos a pasar al capítulo ya de todas las tramas. Bueno, no podemos decir todas porque se nos quedaría un vídeo bastante Efectivamente, largo. eso es una anotación que quería hacer, que nosotros como comunicadores, claro, no tenemos ni la capacidad ni el tiempo ahora mismo físico como para cubrir todos los casos, y creo que eso es un deber también que corresponde al espectador investigar por su cuenta, como voy a repetir siempre y como quiero que quede claro, que se estudie y se reflexione por cuenta propia, de forma individual y crítica, por supuesto, el propio espectador, incluso que no nos crea, incluso que no nos crea a nosotros.
¿no? El que no nos crea, que contraste información y que lo diga en los Efectivamente. comentarios, Que porque piense. piensa que es Sí, que mentira. piense. Exacto. Por lo menos que Pero que no piense, venga sea aquí con... para una cosa u Exacto. otra. Así que si quieres pasar a enumerar, ya también hablaremos efectivamente del PP y de cómo funciona la corrupción en este país. Sí, porque no olvidemos que aunque ahora mismo estamos viendo todas las tramas de corrupción del PSOE, que bueno, ya podemos adelantar que son bastante más graves que las que tiene el Partido Popular, lo que no quiere decir que el Partido Popular se exima o No, tenga no menos tiene nada que ver. relevancia, porque desde luego que también la tiene. Pero sí, vamos a ponernos ya manos a la obra. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar, por ejemplo, como con los que vamos a destapar como la trama PSOE, ¿vale? Que son todos los escándalos de corrupción que ahora mismo salpican al gobierno de Sánchez de arriba a abajo, que es un entramado que también salpica no solo al mismo presidente, sino a ministros, familiares, amigos del gobierno de Pedro Sánchez, y todo esto ya os decimos que no es cosa que nos inventamos nosotros, que son según los informes judiciales y de la propia Y UCO. medios, efectivamente, y medios, bueno, organizaciones como la UCO y cuando se trate de prensa, digamos, seria, que salga a través de medios de comunicación y aún así, de todas formas, yo de verdad que encomiendo al espectador a que haga su investigación propia. Desde luego, nosotros somos comunicadores. Exacto, aquí venimos a difundir los, las últimas noticias y E intentando tener interpretaciones, interpretaciones. esas interpretaciones. Bueno, pues ahora mismo se investiga una auténtica red criminal, y lo voy a hacer entre comillas porque todavía no es sentencia, pero bueno, una red Presuntamente, ¿no? criminal Como de se usa, sobornos, sí, presuntamente, como se usa de popular. presuntamente sobornos, comisiones ilegales, tráfico de influencias y malversación. Empezando por el caso de los hidrocarburos, que son unos sobornos para comprar gasolina sin IVA, con la audiencia investigando pagos ilegales. Se investiga básicamente el pago de sobornos para conseguir licencias y rebajas fiscales para comprar gasolina sin IVA. Y aquí aparecen personajes como Reyes Maroto y Teresa Rivera, con contacto directo con el investigado José Juan Díaz. En cuanto a los casos de corrupción que estás mencionando, efectivamente, podríamos hacer una historia o un reconocimiento de todo el pasado que ha tenido en este país. Digamos, desde que entró, bueno, desde los más conocidos que recuerdo yo ahora mismo serían los casos de Barrio Nuevo, ¿no? Del GAL de Felipe González, de los últimos años de Felipe González, y luego los más sonados, pues en las últimas décadas también el caso Kitchen, Gürtel, de Mariano Rajoy, y luego por otra parte los escandalosos ERE del PSOE de Andalucía. Así que yo Sí, bueno, claro. ¿Mm? querría elevar No, una... básicamente menciona eso, que ahora mismo estamos hablando del PSOE, pero que el PP también tiene los suyos, como también el caso Bárcenas, Efectivamente. o por ejemplo el caso Rasputín, y Y son sí, tramas muchos que no otros. podemos olvidar tampoco. O sea, Mm. aquí está claro que el bipartidismo es un claro ejemplo de corrupción total, Sí, yo y que no querría... sabemos si el día de mañana esto va a estar limpio. Por eso también hablamos de la pluralidad política, de que no se enfoquen en los dos partidos de siempre. Efectivamente, esto creo que es una reflexión que nos toca a todos hacer por cómo está estructurado el poder de esa forma, porque si ello permite que se pueda realizar este tipo de actos, ya no, es que no estamos hablando por ejemplo, un amaño en un pueblo de Castilla y León perdido de la mano de Dios, estamos hablando de millones y millones y millones de euros a niveles oficiales y a niveles nacionales, así que se tiene que poner sobre la mesa, oye, esos políticos que prometan y que quieran cambiar el código penal y que le den las herramientas y la fuerza al Estado, a Hacienda o a los agentes que sean convenientes para perseguir y sobre todo prevenir la política, porque parece que, claro, como todos, se dice esto de como todos los políticos roban, pues o no voto o voto al de siempre. Esto, claro, entonces, ¿qué Claro, tipo de cambio o no esperamos? voto, De todas formas. o no voto, o voto al menos malo, ¿no? Claro, si eso Eh, no sí, significa que uno robe, no significa que roben todos efectivamente, y eso es que va minando al fin y al cabo va minando la confianza y va erosionando la confianza que se pueden tener en futuros políticos y en la política en general, claro, y luego dicen que que van aflorando los extremismos, claro, o grupos parapolíticos. ¿Qué quieres? No le exactamente, estás dando a la exactamente. ciudadanía esa seguridad de que lo que están pagando, porque recordemos que el dinero público se han pagando de los currelas, de los trabajadores, como quieras llamarlo,
Y luego ven, claro, luego te va Hacienda pidiendo y tan estricta que es con el ciudadano promedio. Y la noticia sale día sí día también, escándalo, escándalo tras escándalo, del Partido Socialista, del Partido Popular, que se gastan el dinero público recaudado a la clase principalmente trabajadora, gastándoselo en lo que se lo gasta. O sea, me gustaría a mí saber cuál es la cifra exacta o una aproximación que sea un poco exacta de todo el dinero que se ha robado y se ha perdido, porque eso no penséis que lo han recuperado después de los juicios. No, 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 no. Ese dinero está perdido. Y el dinero que va a salir ahora de los nuevos casos de corrupción seguramente tampoco se vayan a poder recuperar. Todo ese dinero, si lo repartimos entre los españoles, ¿cuánto dinero saldríamos cada uno? Estoy seguro que sería bastante, porque por lo que he leído en algunas fuentes, solo el PP ya ha metido mano en 172.000 millones de euros, si no me equivoco. No estoy seguro de la cifra, no es una cifra que pueda verificar, Puede cambiar, claro, efectivamente, puede cambiar a lo largo puede cambiar, incluso de pero estos ya días. solo esa cifra es totalmente alarmante. O sea, somos 48 millones de habitantes, si no me equivoco. Hagan un cálculo de cuánto dinero le han robado a cada persona individualmente. O sea, piensa cuánto dinero te han robado a ti, ¿vale? Eso lo primero. Y lo segundo, lo que estamos hablando del bipartidismo. Al fin y al cabo, votar al menos malo no hace nada. Yo personalmente pienso que aunque cambien las personas del partido, el partido sigue siendo el mismo, sigue teniendo su propia doctrina y esa doctrina no cambia. Por mucho que me traigas a Feijóo, que me traigas a Pablo Casado, que me pongas a Pedro Sánchez o que me pongas a Zapatero, la doctrina del partido sigue. Y es algo que no va a cambiar. Si mañana se va Pedro Sánchez, yo creo que si se pone, por ejemplo, Paje, que es uno de las voces que está saliendo como nuevo presidente del PSOE, Nah, por bueno, ser del PSOE crítico, sí, ¿no? bueno. Porque parece que sea crítico, pero vota al fin y al cabo lo que le diga el partido, Exacto, al absolutamente. fin y al cabo sigue votando lo que Sí, diga el partido, es una doctrina del partido, o sea que efectivamente, todos no a se una, ¿no? crean las mentiras del bipartidismo, por favor, tengan un Sí, aspecto crítico. es que lo más fundamental creo, también hay muchas voces, bueno, que son, también pueden tener su consistencia, que siempre están criticando el tema del régimen del 78 a todos los políticos, etcétera, como con ese afán de antipolítico, pero claro, tenemos que saber cuál es la alternativa. Si estamos planeando una crítica a algo, tendremos que saber cuál es la alternativa o qué estamos planeando para solucionar el problema que da ese paso. Así que yo creo que es, sobre todo, tratar de inculcar y de concienciar especialmente a los que interesa este tema en buscar la solución y en procurarla y en explicarla para llegar a un acuerdo. Sí, efectivamente, y además yo te puedo proponer una especie de solución. Básicamente es que la gente haga un ejercicio de confianza en los partidos. Yo te voto al PP, voto al PSOE, al que sea, te voto. Y si me has fallado y no se ha convocado una moción de censura a los 4 años, voy a votar a otro partido. Mm. Y si ese también me falla, voto a otro distinto a los otros dos. La gente no. Hay un gran movimiento, bueno, lo que llamamos la masa, ¿no? De la gente que va cambiando entre PP, PSOE, PP, PSOE. Sí, Y de esta supongo, masa, sí. debido a este bipartidismo, pues poco a poco se van despegando personas y se van metiendo en supuestos extremismos. Que sí, es verdad que a lo mejor existe algún movimiento extremista, no estoy hablando de Vox claramente, pero eh, bueno, no voy a mencionarlos, pero todo Grupos extremismo, para... toda Sí. reacción surge por una acción precisamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio crítico de eso, ¿vale? Vamos a pensar las cosas. No vamos a justificarlo todo con que es que la extrema derecha, es que la juventud, es que no sé qué. Ya, pero ¿por qué surgen estos movimientos? Hacer el ejercicio, el esfuerzo de por qué. Y no os creáis solo que es que ha venido una derecha internacional, extrema derecha, que se está comiendo Europa. No, las reacciones surgen por algo. Véase por Efectivamente, qué. efectivamente, creo que tiene mucha razón en ese sentido, de por qué la gente le va quitando la confianza a los políticos, ¿no? Especialmente cuando podemos ver, sobre todo en la trayectoria de Pedro Sánchez, en este caso, del gobierno socialista que tenemos hoy en día, en incumplir muchísimas y cada una de sus promesas de la campaña electoral. No iba a pactar con Bildu, pacta con Bildu, no iba, la amnistía era constitucional, ahora la quiere aprobar a toda costa para mantener el apoyo. Es decir, estas cosas, las rupturas de las promesas sobre todo, es que, bueno, llegó, Sánchez recordemos que llegó al poder en 2018 con la moción de censura a Rajoy, de hecho por los casos de la corrupción Sí, esto es tan, gracioso.
tan llamativos del Partido Popular. Y claro, luego nos vemos con esto de nuevo. Y claro, y la gente, los políticos se preguntan, ¿pero qué está pasando para que la gente llegue a votar a la extrema derecha o a los partidos alternativos? Claro, tú eres la razón, o sea, has proporcionado unas ciertas características en la vida, en la zona vital de la gente, que no puede llegar a comprar una casa. Vamos, la expectativa de vivienda para los jóvenes es nula, absolutamente. Hay mucha gente que emigra para conseguir un buen trabajo, un sueldo en ese sentido más alto. Son ciertas características. Luego ya muchas preocupaciones que también pueden ser... ¿Me vas a decir a mí? Sí, también y otras preocupaciones como pueden ser considerables, como la inmigración, el reemplazo poblacional, sobre todo en pueblos, ¿no? O en grandes ciudades, la masificación a lo que me quiero referir. Son problemas que, claro, si tú no atiendes como grandes partidos o como izquierda o centro izquierda, etcétera, que no quieres abordar porque ya los tildas con la etiqueta de machismo, racismo y las fobias, claro, entiende que la gente comience a adherirse a esos proyectos parapolíticos u otros, Radicales. sí, u proyectos alternativos, digamos. Creo que es una Pero yo te digo también, consecución lógica. bueno, te digo también una cosa, radical no siempre significa algo, ¿cómo puedo explicarlo? Algo extremo. Radical también puede significar que es un cambio, ¿no? Los antiguos partidos radicales del siglo XIX y siglo XX eran los socialistas, que solo abogaban por medidas que ayudaran a los trabajadores. Entonces, radical no Incluso, quiere sí, significar algo esa forma sí. que es precisamente malo. Lo hemos estipulado a que es algo malo, Sí, pero el lenguaje, eso sería creo un que, tema también muy interesante. El claro, tema del lenguaje en política y cómo se intenta utilizar para dar ciertas etiquetas ya peyorativas de base, también sería un tema a abordar. vale, pues vamos a continuar con las tramas del PSOE porque el foco de este vídeo, al fin y al cabo, es en la corrupción en el gobierno actual. Eh, También quiero añadir que sepáis que Pedro Sánchez no se va a ir porque vaya a dimitir él. Él se va a aferrar al poder lo máximo que pueda, porque sabe que mientras esté en esa situación de presidente del gobierno, es totalmente, y, ¿cómo podría decirlo? No Intocable, se si quieres puede decir. tocar, exacto, sí, intocable. Eh, no podéis tocar al presidente del gobierno. Hasta que no exista una moción de censura, ese tío no se va a ir de ahí. Eso tenerlo Sí, clarito. Él eso es no va a otra. dimitir por su cuenta. Está dentro de su círculo de confort. O sea, es que ahora mismo él Mm. se siente Dios, ahora mismo, Pedro Sánchez. Intocable. O sea, es Bueno, eso, tenerlo bien claro. pues yo no sé cómo se sentirá o cómo se dejará de sentir, pero es evidente que esto es algo a tratar también, que son los estatus y protección y blindaje que obtienen los políticos ante ciertos procesos legales, como vimos hace poco con el caso Gallardo en Extremadura, ¿no? Que le acusaron de fraude de ley por apartar a gente de las listas para forarse e intentar retrasar todo, para que los encargados judiciales fuesen otros tribunales especialmente para los políticos, ¿no? Esos aprovechamientos de la política española, claro, cabe esperar más de un país tercermundista incluso, de una banda de pillaje. Pero en definitiva, continuemos rápidamente con los casos de corrupción, Sí, si sí, quieres, sí. del Vamos PSOE a y por ello. último, otra última hora. Es que es absurdo. Hasta en el pueblo más pequeño hay casos de corrupción. Es increíble. Seguramente, sí. Bueno, como había mencionado ya, habíamos mencionado el caso de los hidrocarburos. Quiero mencionar también la famosa bolsa de billetes de Ferraz, ¿no? Donde una empresa declara haber entregado 900.000 euros en efectivo al PSOE, donde los investigados son Ábalos, Cerdán y García, y el juez investiga pagos de 15.000 euros a Cerdán, 650.000 a Ábalos y 300.000 a Coldo. Me hace gracia que Coldo reciba más. Es increíble, pero bueno. También tenemos el caso de las mascarillas, donde se pagaron comisiones millonarias por material defectuoso en plena pandemia. Es increíble. Esa es otra, y Este eso caso da para, parece... para otro vídeo, el caso de la ¿Perdón? pandemia, que también daría Ah, para sí. otros vídeos No, los casos de la pandemia. sí, se puede hacer. Sí, el PSOE tiene para Tiene para toda rato. su Pueden hacer historia, especiales de desde cualquiera, la Segunda desde la República, Dana desde luego. hasta la... Exacto. Eh, El apagón lo que, también, esto es, bueno, el va uno apagón, por eso día, es claro. una pasada. Lo Yo lo viví en bueno, Austria, o sea que...
Eso es una Lo bueno pasada. del eso es que como va a un escándalo por día, pues el del día anterior, pues ya los implicados se Claro, libran, ¿no? sí, Que nadie yo, les va a yo hacer creo que caso. esto parece todo que está Surrealista. planeado, ¿no? Porque para Sí, intentar olvidar lo anterior, pues te saco otra trama ahora. es Es surrealista, que desde luego. es Más, cabe más. surrealista, es una situación Sí, que es que yo creo que esto pasa a cualquier otro país y no sabría qué podría pasar. Es que la hombre, gente debería salir a las calles a quemarla si esto ocurre en otro país. en los primermundistas, pues cabría esperar, ¿no? O sea, Dinamarca o Estados Unidos, no recuerdo, Nixon con el Watergate. Y eso que él ni siquiera estaba directamente implicado. eh, eh, y aquí parece que aquí se aferran, ¿no? Y el fiscal Sí, general sí, no, también pero ha es que quitado. también tenemos un problema que es la gente. Aquí Efectivamente. es, los que estamos legitimando que este tío siga de presidente del gobierno somos también el pueblo. Sí, Porque porque hacer una marcha no tienen por consecuencias. Ferraz que no tenga ninguna consecuencia y que no. Hacer solo una marcha un día no sirve de nada. Pedro Sánchez estáis sentado y va a veros y se va a reír en vuestra cara. Ahí o convocas manifestaciones generales donde O paralizas huelgas. el país, Es donde de una, verdadera. Bueno, claro, eso, perdón, huelgas, es una iba a decir medida huelgas. especialmente, claro, que Claro, va a doler. O sea, son medidas para movilizadora. que afectan directamente al Estado, porque si tú paralizas un país, como pasó por ejemplo con los camioneros, estás afectando directamente a la economía del país y Efectivamente. directamente también al bolsillo de los políticos. Entonces ahí es cuando dicen, oye, vamos a hablar, vamos a sentarnos a hablar. Pero claro, tú te vas como, por ejemplo, las manifestaciones que monta el PP, que me parecen absurdas. Yo lo siento, voy a hacer otro paréntesis aquí. Me parecen, es que me parece absurdo salir a la calle con cancioncitas, con vermuts, a pasarlo bien, a criticar a Pedro Sánchez, a decir que es muy malo, que no sé qué. Vamos, por favor, ¿dónde está la seriedad aquí? Tenemos que echar a un tío que tiene dentro de su partido auténticos criminales y aún personas que están por juzgar. Sí, puteros, drogadictos, o sea, es ese tipo de realidad directamente. Es increíble, por favor. Directamente. Y que la gente no esté quemando las calles me parece una pasada, pero que no se haya convocado desde ningún sindicato, partido o movimiento que se haya intentado buscar una huelga general como queja del pueblo contra nuestros políticos, es algo que me parece aún más increíble, porque es que los que estamos legitimando que esto ocurra somos nosotros, somos el pueblo. Efectivamente, yo Tenemos creo. un pueblo avasallado, totalmente dormido. O sea, Y por favor, despierten de una vez. si uno recuerda, por ejemplo, Despierten de la una vez. historia de los 80 90 y tal, cuando estaba Felipe González, la UGT, Que ¿cómo había se llama? manifestaciones y movilizaciones cada dos por Efectivamente, había tres. huelgas generales también en ese sentido. O sea, Y yo todavía no había nacido. había, había, había gente. La movilización basaba también en los sindicatos. Hoy en día parece que los sindicatos Los se, sindicatos que de- están rendidos a los sí se partidos. dedican más a rendirle pleitesía a la izquierda que a otra cosa, cuando no debería ser así. Un sindicato debe ser de los trabajadores, no debe ser ni de un lado ni de otro, sino de los trabajadores. Pero bueno, Quiero eh, decir, de los distintos nuevos sindicatos patrióticos que han salido, voy a poner la etiqueta de patrióticos, tampoco han intentado buscar convocar esas elecciones. Han intentado, o sea, elecciones no, perdón, sí, huelgas, huelgas. huelgas. Han buscado pues tener una movilización donde se funcionar, pero no han intentado Se te ha cortado el generar algo micrófono. a nivel nacional. Solo han intentado hacerlo en Madrid y pequeños movimientos provinciales que no han salido adelante. Que por cierto, hay una cosa que me gustaría mencionar. En Madrid todos los días, en Ferraz, hay una pequeña movilización de apenas, no sé cuántas personas son, pero un grupo bastante reducido, que están todos los días saliendo a manifestarse en Ferraz. Y yo animo a la gente que haga eso. A eso, movilizaciones permanentes. Si vas a hacer una movilización, que tenga que ser permanente, porque un día los políticos se lo pasan por el arco del triunfo. Y perdonen la expresión de la palabra. Bueno, cerramos el paréntesis, ¿no? ¿O tienes que añadir algo más? No, ciertamente eso, creo que si hubiese facciones realmente que ataquen al poder y que lo traten de minar cuando son evidentes casos de corrupción, serían desde luego, por ejemplo, los sindicatos que trabaja, o sea, que usa el trabajo que realmente lo que le proporciona el Estado, los erarios. Pero bueno, en definitiva, si no quieres añadir nada más, iríamos cerrando. Sí, bueno, voy a mencionar rápidamente un par más. Bueno, estábamos hablando del caso de las mascarillas, ¿no? Donde, bueno, se pagaron comisiones millonarias por material defectuoso en plena pandemia, que en este caso también vuelve a aparecer Coldo García Ábalos y Sí, es añadimos verdad. también a Víctor Torres, otro imputado por tráfico de influencias y organización criminal. Y también tenemos bajo la lupa el rescate de Air Europa, donde el filial pagaba 400.000 euros a la empresa vinculada a Begoña Gómez, que es la esposa del presidente. Ella misma
está imputada en otros casos. Y el gobierno pagó 475 millones de euros de dinero público para rescatar a esta empresa, mientras que su filial, que es Wakalua, pagaba 400.000 euros a Africa Center, que es la empresa vinculada a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que hoy está imputada. Y un pequeño caso más, que es el caso Máster y la cátedra universitaria, que destapan adjudicaciones a dedo a contratos públicos sospechosos dirigidos al entorno de Sánchez y con Begoña de nuevo en el escenario. Así que como podemos ver, aquí voy a cortar. Vale. Así que como el PSOE está cercado por múltiples causas judiciales que apuntan a una auténtica red clientelar de corrupción, esto no es un escándalo cualquiera, señores. No, es algo Es la estructurado, evidencia. efectivamente, es algo Exacto. estructurado dentro del partido. Es una si dicen que Exacto, hay indicios de organización criminal, es el Exacto, que más o sea, pruebas, es, el que más que- pruebas es da. la evidencia de una maquinaria de corrupción que se ha comido por completo al PSOE, que ya viene instaurada en el propio partido, pero que hoy en día estamos viendo algo que es brutal, que no se había visto nunca en España, ni en la historia de ningún partido político dentro de España, y que no es de sorprender, porque viendo el historial del mismo PSOE, pues bueno, pero que ha ido ya más allá no sé, es que se pasa hasta de pedante, ¿no? Podríamos Sí, decir, bueno, a mí es que esta sí, política. me está recordando sobre todo la esperpéntica intervención cuando apareció el hermano de Pedro Sánchez, el tema de su hermano y la oficina de artes escénicas, cuando le preguntaban dónde estaba su lugar de oficio Eso es y no lo sabía. increíble. Esa O sea, entrevista, si no la ha visto usted, el que esté viendo este vídeo, por favor pase a verla porque va a pasar un es buen rato. lamentable. O no, a lo mejor se frustra bastante, como me pasó a mí. Pero tiene su cómica, desde luego. Tiene su cómica cuando, aunque es triste si lo piensas, Sí, si quiere verlo desde el humor, que pero cuando nuestros lo quiere ver desde... políticos bueno, toman a la población ciudadana como absolutos gilipollas, de baba además. Bueno, y por último, como ya hemos comentado, vamos a cerrar con algo de última hora de este mismo día, que ha sido una exclusiva sobre el chivatazo, ¿no? El presunto chivatazo que le hubiese dado Sánchez Ábalos en 2023, en el que el presidente le hubiese recomendado, bueno, le hubiese advertido al propio Ábalos que es consciente de que le está investigando, de que la UCO ya está investigando estas tramas, ¿no? Y cito ahora textualmente, ¿no? De la fuente de OK Diario. Ábalos hubiese dicho, y cito, sí, Sánchez me reveló el 28 de septiembre de 2023 en Moncloa que la UCO investigaba a Koldo. Esto que nos quiere dar a entender, si ya lo sabía, veremos ciertamente hasta qué punto los encubrió y hasta qué punto está implicado, ¿no? el propio presidente, que no lo sabemos de momento. Esperemos a la justicia, que es lenta, pero esperemos que llegue. Desde luego, esperemos que llegue. Yo quiero hacer una rápida llamada a la inteligencia, digamos, a la... Joder, no era esa palabra que quería usar, tío. Empiezo tras lo de yo quiero hacer un llamamiento. Sí, voy a decir eso otra vez, pero quiero hacer un llamamiento... Tío, se me ha olvidado la puta palabra, me queda en blanco. ¿A que la separación de poderes? No, porque quiero decir, como para pensar, quiero ¿Cognitivo? hacer un llamamiento a... ¿A la joder, reflexión? la palabra era perfecta. Ay, reflexión, coño, sí. Vale. Eso. O venga, ya cuando quieras, porque ya está. Vale. Sí, bueno, yo quiero hacer un llamamiento a la reflexión. Vamos a reflexionar porque ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando todo esto? ¿Qué opinan ustedes? Coméntenlo en la caja de los comentarios aquí abajo y compartan para que se sepa la verdad. Bueno, la verdad, sí. Y que ellos mismos consigan Sí. su verdad, de cierta forma. Esperemos. Exacto. A ver si se hace un intento de intelectualidad en este país. Esperemos que más quisiéramos. Así que hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por vernos y sin más que decir, un saludo. Un saludo.